En tiempos donde se atacan de frente las condiciones laborales y económicas de toda la clase obrera argentina, la Asamblea General debe unir y organizar a todos los trabajadores del gremio del neumático. Desde la asunción del gobierno de Milei, y en tan solo unos meses, se incrementó en forma exponencial el ajuste y la presión sobre el movimiento obrero. Una enorme ola inflacionaria, la más alta desde la década del 90, ha generado una pérdida del poder adquisitivo en los salarios de todo el movimiento obrero. Solo algunos gremios han soportado semejante suba de precios. Entre ellos, nuestro SUTNA, clasista, antiburocrático y de lucha, quien ha sostenido la recuperación del marcado atraso salarial arrastrado desde hace décadas. Este gobierno, salvajemente antiobrero, apuró la ejecución de miles de despidos. Tan solo esta última semana produjo 15.000 despidos de trabajadores estatales, despidos que se replican en diferentes ramas de la industria, aumentando la presión para producir reformas convencionales, como si éstas frenarían los despidos, cuando la historia demuestra que una vez rotas las condiciones laborales, los despidos no disminuyen, sino que crecen exponencialmente. Para frenar los despidos, los trabajadores debemos responder colectivamente y realizando todo tipo de acciones que provoquen el mayor costo a las patronales, golpeando la imagen nacional e internacional, desnudando sus mentiras, parando, movilizando y buscando toda forma de revertirlos, aún con los más fuertes métodos de la clase obrera. En nuestro gremio se está dando una fuerte lucha en Bristol contra los despidos arbitrarios y el intento unilateral de cambio de condiciones laborales, bajo argumentos de esa patronal sobre crisis de demanda, mismos argumentos que pone Pirelli para amenazar trabajadores buscando retiros voluntarios, y Madanes enfate con notas amenazando con afectar los puestos de trabajo. Para responder a estas supuestas crisis y las conclusiones patronales de cómo abordarlas, se vuelve fundamental conocer particularmente el estado de la industria en toda América, hecho que es posible para esta conducción solo luego de establecer fuertes vínculos internacionales con los compañeros de los sindicatos del continente, de los que se destacan nuestra hermandad con Brasil y México. Todo este ataque a trabajadores de diferentes actividades se produce mientras se intenta imponer reformas en leyes estructurales del país para disminuir derechos en forma permanente, empeorando las condiciones laborales y económicas de toda la clase obrera. Nuestro gremio no es una isla. La paritaria actual entre el SUTNA y las grandes fábricas del neumático se lleva adelante en la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano, sin que las empresas hayan presentado una propuesta en las 3 audiencias ya transcurridas. Claramente, las patronales, aún luego de tantos años de bonanza, utilizan el contexto general para dilatar la negociación paritaria, a pesar del evidente atraso salarial de los trabajadores del gremio y el esfuerzo realizado en las duras jornadas laborales. Ni siquiera en la pandemia, cuando estaba paralizada gran parte de la producción, se ha demorado tanto en dar una propuesta. Todo esto indica que los trabajadores debemos tomar nota de cómo actúan las patronales y prepararnos para actuar fuertes y unidos y desplegar todas las herramientas construidas en estos años, tanto de relaciones internacionales, equipos de profesionales, vínculos con los sindicatos combativos y todo el movimiento obrero, herramientas que ya fueron probadas en las luchas, como en la histórica paritaria del 2022, ya que es el único camino para superar estas instancias exitosamente, protegiendo el poder adquisitivo de nuestro salario y nuestras condiciones laborales. Tratando de evitar que los trabajadores nos organicemos para defendernos con fuerza y unidad, este gobierno de ultraderecha de Milei, las patronales y elementos que pretenden sacar algún provecho personal han llevado adelante una misma estrategia: echar la culpa de la crisis social a la política, bajo la consigna todo es culpa de la casta, en vez de a los millones de dólares que se han fugado del país, a la timba financiera, a priorizar ajustes sobre los trabajadores en vez de a los poderosos, etcétera, etcétera. Y en cuanto al movimiento obrero, indicar como responsables a los sindicatos, como culpables de las penurias laborales, cuando los gremios, como organizaciones obreras, son quienes han unido a los trabajadores para poder defender derechos y obtener conquistas. No se puede atacar a las organizaciones obreras por las actuaciones de las burocracias. Los sindicatos son en sí mismos grandes conquistas obreras. Por supuesto,
ante semejantes crisis económica y social nacional, resulta fácil engañar para intentar dividir a los trabajadores, hablando mal de sus organizaciones. Vale como ejemplo de ello la campaña sucia que la ultraderecha instrumenta contra las obras sociales en todo el movimiento obrero, cuando mirando los números queda más que claro dónde están los problemas de fondo. De un sueldo de 1 millón de pesos, el ingreso para una obra social es de 3%, que se le retiene al trabajador 30.000 pesos, más un 6%, 60.000 pesos, retenidos a las patronales, formando un total de 90.000 pesos, sobre los que el gobierno retiene 1.35 puntos porcentuales, 13.500 pesos, quedando 76.500 pesos para la cobertura de toda la familia. Datos avalados por el contador José Bustos. Por lo que el disponible por persona para, por ejemplo, poder contratar una prestadora es de 19.125 pesos, 76.500 dividido 4. Aun si el gobierno reintegraría la totalidad de esos 1.35 puntos porcentuales, cosa que no sucede, la cifra por persona a cubrir solo ascendería a 22.500 pesos. En resumen, con unos 20.000 pesos por persona se debe conseguir la cobertura de la salud de todos los afiliados, cuando las prepagas multiplican su precio varias veces sobre ese valor. Tan solo de una simple consulta, surge que para un grupo familiar los planes promedio de cobertura son Sancor Salud, 327.482 pesos, OMIN, 349.582 pesos, Avalian, 349.623 y Galeno, 363.982 pesos. Y si nos referimos a valor de los planes más económicos, que superan en su costo ampliamente la suma disponible para un sueldo de 1 millón de pesos, estos son tan básicos que no incluyen ninguna clínica de prestigio. Todos los estudios requieren el abono de un copago y sus precios suben cuando los afiliados tienen edades más avanzadas. Esto es más absurdo tomando en cuenta que todas las prestaciones sociales, farmacias, camping, hoteles, etc., deben ser cubiertos con estos mismos fondos. La realidad es que estas campañas de la ultraderecha antiobrera buscan aprovechar la crisis de todo un sistema de salud mediante intrigas y formulaciones abstractas para debilitar a los sindicatos, cuya función principal es unir la fuerza de los trabajadores para defender sus intereses colectivos, y que dañar estas estructuras solo puede tener como meta real dividir la fuerza obrera para poder embestirla. La situación anómala actual no puede persistir. No se puede imponer condiciones bajo la premisa que estamos frente a una nueva y duradera realidad. El ajuste actual afecta a todo el movimiento obrero. La situación de cada familia trabajadora en el país es insostenible. Sobre esta terrible condición se pretende imponer un conjunto de reformas en leyes estructurales, entre ellas una reforma laboral y una reforma jubilatoria, cuyos efectos no pueden ser soportados por los trabajadores y sus familias. Por ello, numerosos analistas nacionales y extranjeros indican: para imponer este ajuste, Milei deberá derrotar los efectos de la crisis social que estos provocan. Esta situación derivará inevitablemente en un enfrentamiento entre el pueblo y el gobierno, donde será fundamental imponer paros generales, marchas y acciones que profundicen un plan de lucha que solo debe detenerse con la victoria de la clase obrera, ya que del resultado de este enfrentamiento surgirá la nueva realidad que determinará el futuro de la clase trabajadora argentina. Dando un paso más para intervenir en el movimiento obrero con nuestros métodos, finalizaremos las presentaciones necesarias para el ingreso concreto del SUTNA a la CGT para llevar estos planteamientos. Con la llegada de los nuevos valores, de las facturas de gas y luz, los aumentos de combustible del mes de abril, se llegará a un inevitable colapso. Ante este cuadro, la función de la Asamblea General es sin lugar a dudas dejar claro que la realidad impone la necesidad de unir a todos los trabajadores y colocar su mandato como un escudo contra toda rebaja salarial y toda flexibilización de las condiciones laborales. Por lo que, primeramente, no debemos aceptar ningún tipo de rebaja salarial,
ni flexibilización de las condiciones laborales dentro del gremio. La negociación paritaria seguramente se dividirá en más de una etapa y por ello en esta es prioridad proteger el poder adquisitivo y simultáneamente aportar todo nuestro esfuerzo como trabajadores del neumático para que triunfe el movimiento obrero en su choque contra el ajuste del gobierno, participando de cada acción de lucha e impulsando la realización de las mismas con la fuerza de la alianza estratégica de trabajadores ocupados y desocupados, tal como lo hicimos el 20 de diciembre de 2023, cuando fuimos los primeros en ingresar en Plaza de Mayo contra el macabro plan de Milei. La Asamblea General debe ser clara. No aceptaremos una rebaja salarial, ni empeorar nuestras condiciones laborales. Seguiremos la lucha contra el pozo del atraso salarial y por mejores condiciones laborales. Compañeros del neumático, todos a la Asamblea. ¡Unidos y adelante!